a continuar. Justamente recién Ezequiel hablaba acerca del rey Ezequías, cómo pensó que podía sin Dios, ¿no? Bueno, hoy también vamos a hablar acerca de la historia de otro rey, pero no quiero adelantarme demasiado a la historia, sino que antes quiero compartir, ¿no?, acerca de cómo vivimos en estos tiempos que corren. Muchas veces cada uno de nosotros estamos muy ocupados, enredados en las cosas que nos pasan, las cosas externas de la vida cotidiana, que aunque incluso no se presentase una dificultad muy profunda o un problema, un día en que nosotros nos levantamos a la mañana y si empezamos a recorrer las horas que hasta llegar a la noche nos podemos dar cuenta de que en un día transcurren un montón de cosas en nuestra vida. Nos levantamos, entramos, salimos, los que tenemos niños van al colegio, los tenemos que llevar, salir para el trabajo, acomodar las cosas y así tantas cosas. Tenemos muchas cosas que administrar y la mayoría de las veces estamos tan enfocados en nuestro propio reino, en las cosas que tenemos que administrar, que a veces nos olvidamos o no nos damos cuenta que nosotros pertenecemos a otro reino, a un reino que no es de este mundo, en el cual quien gobierna y el soberano es nuestro Dios, a quien nosotros seguimos y servimos por amor, pero no por un mérito personal, sino porque, como hoy también compartía, creo que el pastor Néstor, Él nos amó primero. No es que le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, muchas veces vamos olvidándonos o desenfocándonos de lo que realmente y verdaderamente tiene sentido y tiene poder, de lo que verdaderamente tiene que ocupar el centro de nuestra vida. Y el hecho de correr todos los días la batalla cotidiana hace que no le demos tanta importancia a algo que realmente sí la tiene. Porque muchas de las decisiones de todos los días tienen que ver con la batalla que se da en la mente. Allí, en lo secreto, en lo privado, en nuestro interior, es donde el lugar donde nadie puede ver, donde nadie puede entrar, es de donde se desencadenan todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así que yo creo que el Señor nos está llamando a reflexionar en este tiempo. El Señor nos está llamando a que nosotros podamos muchas veces hacer un alto. La palabra de Dios en Josué 1:8, mientras Josué tenía que enfrentar un tiempo determinante en su vida, de decisiones, tenía que guiar personas, tenía que guiar familias, le dijo el Señor: medita en la palabra de día y de noche. Pero si estamos abrumados, cargados con un montón de cosas, es muy difícil que nos pongamos a detener. Y después las cosas vienen a nuestra mano y las vamos haciendo como salen. Sin embargo, Dios le da mucha importancia a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque decíamos recién que es desde allí de donde se van a desencadenar nuestras actitudes, nuestras decisiones. Si podemos ver en Filipenses, que los chicos lo van a poder poner en la pantalla, en Filipenses 4:8, la palabra dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pero ¿en qué estamos pensando todo el tiempo, en nuestras horas, al transcurrir el día? ¿Estamos meditando o estamos salvando el día? Tratando de llevarlo adelante,
de que las cosas salgan y corremos de aquí para allá sin poder detenernos demasiado a pensar si realmente este es el lugar por el que el Señor quiere que yo esté caminando, transitando en este tiempo. Entonces podemos preguntarnos, ¿pero cómo puedo lograr eso? ¿Qué nos pasa en el medio, ¿no? Para que muchas veces nosotros podamos desarrollar una mente espiritual. Así que para hablar acerca de esto, hoy voy a compartir acerca de la historia de un hombre que en la palabra de Dios, acerca del rey Nabucodonosor, un rey cuya mente se llenó de cosas oscuras y se bloqueó hasta que pudo reconocer a Dios en todas las áreas de su vida. Mientras no lo hizo, estaba su mente embotada, entenebrecida y creyendo, como recién dijo Ezequiel, que podía hacer las cosas y que podía solo en muchas áreas y no podía reconocer a Dios. Pero cuando sus pensamientos comenzaron a cambiar y cuando pudo reconocer a Dios, todo comenzó a cambiar. Así que nos cuenta la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Daniel, que este rey Nabucodonosor, un hombre muy poderoso, el reino de Babilonia se había convertido en un reino muy poderoso. Quiero contarte, para entrar en contexto en esta historia, acerca del rey Nabucodonosor y cómo Babilonia se había convertido en un reino muy poderoso y había incluso conquistado al pueblo judío y se había llevado a algunos, de los cuales Daniel estaba sirviendo, y era un hombre sabio y lleno del Espíritu de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor un día tuvo visiones, tuvo un sueño, y ese sueño lo había perturbado e incluso lo había atemorizado. Ese sueño venía de parte de Dios y él comienza a preguntar a los sabios del reino para poder descubrir el significado, porque él había soñado con un árbol que crecía hasta el cielo, con un follaje, con ramas, en cuya copa anidaban las aves y bajo cuya sombra venían los animales, las bestias venían a reposar bajo esa sombra y todos venían a comer de su fruto, y había crecido tan alto ese árbol que todos lo podían ver. Pero a la vez que este sueño venía, también él veía un mensajero del cielo que venía y anunciaba que corten, que talen el árbol, que se le sacudan las hojas, que su fruto sea esparcido, que ya las aves del cielo no aniden en ese árbol y que además los animales del campo ya no estén bajo su sombra. Solamente decía que quede la raíz, el tocón con las raíces de este árbol, es decir, como el tronco al ras del suelo más las raíces, y que el rocío del cielo lo moje y entonces la hierba verde esté a su alrededor. Y preocupado por este sueño, el rey Nabucodonosor, buscando la respuesta y queriendo saber a qué se refería este sueño, llama a los sabios que no le pueden dar respuesta, pero Daniel, hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios, pudo darle la respuesta de lo que significaba este sueño, porque además el rey estaba tan sorprendido y decía, ¿qué significa que este árbol va a ser cortado? Y nos cuenta la palabra, ustedes lo pueden ver allí en el capítulo 4, que les invito a que lo puedan leer en sus hogares, que Daniel dice, oh rey, no te suceda a ti, pero ese árbol es el reino que estaba en tus manos, eres tú mismo, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 25 que la revelación de este sueño a través de Daniel
dice, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío, dice, del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos de este mundo y que Él los entrega a quien Él elija. Así, dice el versículo 27, que el rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo y deje de pensar, de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Y ahora voy a leer los versículos del 28 al 37 y te pido que me acompañes a leerlos, porque Nabucodonosor era un hombre que estaba pensando con soberbia en su corazón que realmente todo lo que tenía y había logrado era de él. Miraba el reino y miraba cómo estaba Babilonia y la ciudad y estaba diciendo, he construido este reino con mis propias fuerzas. He construido todo esto, tengo estos tesoros, he acumulado estos bienes. Y Dios lo estaba hablando, le estaba hablando. Dios le estaba advirtiendo para que cambie su conducta. Dios le estaba ministrando para que él pueda, ¿no es cierto?, cambiar la actitud, los pensamientos, pueda cambiar sus reflexiones, la actitud de su corazón y pueda reconocerlo. Sin embargo, no lo escuchó. Dios le dio hasta la respuesta y la revelación de ese sueño. Saben que muchas veces, cuando Dios tiene que tratar áreas en nuestra vida, Dios nunca nos va a hacer las cosas así como de golpe, ¿no? Sino que Dios nos habla, nos avisa. Dios, cuando quiere y necesita que nosotros hagamos ajustes en nuestra vida, siempre nos va a traer dirección, una palabra. Y a veces decimos o pensamos, no, pero yo no escucho que en esto Dios me esté hablando. Bueno, agarrá la palabra de Dios porque ahí está la respuesta. Agarrá cuando vas al discipulado, al culto, anotá, poné la palabra en práctica. Dios siempre nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, sin embargo, a pesar de que le advirtió Dios a Nabucodonosor, él siguió, como hoy decía, como necio, apoyado en su propia opinión y parecer. Y a veces nos ocurre que muchas veces, aunque las cosas no nos salen como estábamos esperando, seguimos actuando de la misma manera. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, viene para que seamos completamente transformados, para que no nos quedemos de la misma manera, sino que vayamos siendo transformados y en un constante crecimiento espiritual. Y cada una de las áreas de nuestra vida tiene que reinar el Señor, tiene que gobernar Cristo, tiene que ser Él, sus pensamientos en nuestra mente los que gobiernen. Entonces dice la palabra en Daniel 4 del 28 al 37 que luego de haber sido advertido Nabucodonosor, dice que sin embargo todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, y acá podemos ver por qué estas cosas acontecieron, porque a pesar de que Dios le venía hablando, advirtiendo, mira, mete tus pasos en el camino, enderezá tu corazón, reflexiona en tus pensamientos, cambia la actitud. Sin embargo, miren cómo él estaba observando lo que tenía. 12 meses después, ¿no? El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino,
Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de una manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como plumas de águila y las uñas como las garras de un ave. Ay, Señor, que no me vaya a pasar la de Nabucodonosor, ¿no? Que me empiece a crecer el pelo y las plumas. Pero sabes que a veces en la vida cotidiana nos ponemos necios con ciertas cosas. Dios nos habla, nos dice anda para allá. Y cuando nos golpeamos, cuando seguimos caminando en la misma dirección y después miramos para atrás y empezamos a pedir misericordia, nos damos cuenta que en ese periodo nos habían crecido las plumas y las garras. Y muchas veces nos volvemos básicos y rudimentarios porque no nos detenemos para escuchar la voz de Dios, que muchas veces nos habla antes de que ocurran las cosas. Entonces dice, en ese mismo momento, dice, se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Volvió de esa manera hasta que le creció el pelo tan largo como pluma y las garras como el ave. Dice el versículo 34, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él y él hace lo que él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Hasta ahí es la palabra. Y acá nos muestra bien en el contexto cómo este rey, este hombre, estaba sentado él sobre el trono de su corazón y no estaba reinando allí Dios. Y realmente muchas veces no quiere decir que esto solamente le pase a una persona que no conoce a Dios, sino que a veces hay áreas sobre las cuales nosotros todavía nos sentamos y reinamos. Seguimos teniendo el control. ¿Saben? Nabucodonosor, él sabía que Dios estaba, lo reconocía. Muchas veces lo había escuchado a través de Daniel. Dios le había dado sueños que también le dio la interpretación. Dios le hablaba, Dios lo ministraba, como ocurrió en esta ocasión, que podemos ver que Dios le habló a través de este sueño y a través de Daniel la revelación, la interpretación. Estaba hablando fuerte, claro a su corazón. En principio se inquietó, dijo, no, algo está pasando, tendré que cambiar, pero después continuó su camino. Dios, entonces, se olvidó de la palabra, porque muchas veces Dios nos habla, Dios quiere ministrarnos, quiere que cambiemos, quiere que lo pongamos a Él en el centro de la escena, de la dificultad o de lo que estamos pasando o en ese lugar donde Él no está reinando. Sin embargo, seguimos de largo, seguimos caminando. Entonces, ocurre que viene el trato de Dios sobre nuestra vida, el proceso. Pero yo estoy segura que antes del trato de Dios, antes del proceso, Dios ya nos vino hablando muchas veces en el camino.
Y muchas veces que pasamos de largo seguramente y que no pudimos prestar atención y no pudimos poner en práctica lo que Dios nos estaba trayendo al oído. Dice que en ese mismo momento, cuando todavía la palabra estaba en su boca y él estaba mirando todo lo que tenía, estaba mirando la ciudad, estaba diciendo: esto lo he hecho yo mismo. Saben, a veces nosotros gobernamos sobre nuestro propio reino y queremos tan afanados por abrazarlo, por hacer las cosas, incluso en nuestro trabajo, en nuestras familias, en las diversas áreas de nuestra vida, que de tanto que hacemos no le dejamos hacer a Dios, lo corremos del trono y nos sentamos nosotros y tomamos el control. Y el Señor quiere llevarnos a meditar, de actuar de una manera diferente, completamente distinta a la corriente de este mundo. Entonces vino sobre la vida de Nabucodonosor el trato de Dios, el proceso, y dice que durante 7 periodos de tiempo él permaneció así. Estuvo afuera, dice, comió pasto como el ganado, lo mojó el rocío del cielo, vivió de una manera así hasta que el pelo le creció tan largo como plumas, las uñas como garras. La vida de este hombre se volvió básica y rudimentaria. Y dice la palabra de Dios que luego, en el tiempo justo de Dios, y cuando había sido tratado, pero que ahora él podía comenzar habrá estado, no sé, pensando, hasta que, dice la palabra de Dios, elevé los ojos al cielo. Viví de esta manera, viví apartado, porque nuestras propias actitudes, nuestras propias emociones a veces nos apartan aún hasta de aquello que queremos tener más cerca. Cuanto más queremos retener, parece que más se nos escapa. Y muchas veces necesitamos dejar actuar a Dios, porque estamos con nuestra mirada puestas no en las cosas de arriba. Nabucodonosor, para poder salir de esa condición, para poder salir de vivir al ras del suelo, tuvo que elevar los ojos. Dice que por 7 periodos de tiempo estuvo así. Lo mojaba el rocío, estaba ahora comiendo como las bestias, el pasto. Dejó de estar cerca de él a sus consejeros, los del palacio, porque el enemigo realmente lo que quiere es que nosotros nos movamos en niveles bajos, al ras del suelo, con la mirada hacia abajo. Por eso la palabra de Dios nos da este ejemplo y nos cuenta que estaba Nabucodonosor como las bestias, con la mirada hacia abajo. Pero Dios no se mueve en esos lugares, sino que Dios se mueve en los lugares altos. Por eso vos y yo, para vivir nuestra vida, necesitamos levantar nuestra mirada, no tener la mirada en las cosas cotidianas, terrenales. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Dios se mueve y se manifiesta el poder del Espíritu Santo donde hay un hombre y una mujer que levanta sus ojos al cielo, que le permite a Dios obrar. Si lo que reina en nuestras vidas son nuestras emociones, nuestras actitudes, entonces estamos moviéndonos al ras del suelo. Pero si dejamos que actúe el Espíritu Santo, entonces ahí es cuando levantamos la mirada y le pedimos al Señor, le permitimos que Dios obre, que el Espíritu Santo se manifieste. Y puedo asegurarte que Él obrará aún hasta en la situación más difícil. Que si le pedimos revelación, que si le pedimos que nos transforme la mente, el carácter, el corazón, Dios va a actuar y nos va a sacar tal vez de vivir o de actuar así. Cuando Nabucodonosor pudo levantar la mirada al cielo, es decir, pudo reconocer a Dios, lo primero que le ocurrió es que recuperó la razón. Dejó de moverse como por instinto,
por las emociones de su corazón. Y entonces dice que recuperó la razón como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Que fue, pidió su herencia, malgastó su dinero, su tiempo. Pero llegó un momento que estaba tan abajo que, volviendo en sí, comenzó a pensar: yo cerca de mi padre, en la casa de mi padre estaba mejor. Y entonces, al recuperar la razón, pudo recapacitar y volver. Lo mismo le ocurrió a Nabucodonosor cuando empezó a reconocer a Dios. Su mente comenzó a centrarse. Su mente comenzó a darse cuenta que no podía solo. Pero ¿cuánto nos cuesta en este tiempo recapacitar? ¿O no nos tomamos el tiempo para hacerlo, para meditar, para recapacitar? Los instintos más bajos, más rudimentarios, nos anulan la razón y el sentido. La reacción espontánea, el moverme por las emociones, me enojo y ya llamo y cancelo todo. Digo una palabra que después cuesta que retroceda. Sin embargo, aunque las emociones anulan la razón y el sentido común, muchas veces nos movemos a través de ellos sin dejar que obre el Espíritu Santo. Pero saben, hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dejar que el poder del Espíritu Santo comience a obrar. Hacer ese intervalo y decir: Señor, yo quiero que seas vos y no sea yo. Sin embargo, nos sale más rápido actuar. Si me gritaste, te grito más fuerte. Instinto, reacciones, emoción. ¿Me sacaste algo? Te voy a sacar el doble. ¿Me escribiste algo en el Facebook? Te voy a responder 3 veces peor. Y entonces nos encontramos en el juego del enemigo, caminando con la mirada baja, mirando las cosas de abajo. Nuestra mente se llena, gastamos energía, gastamos tiempo, nos llenamos de cosas que nos nublan la mente, que entenebrecen nuestro corazón, que nos vuelven básicos y rudimentarios. Pero cuando levantamos los ojos al cielo, entonces ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, el ambiente espiritual comienza a cambiar. Entonces es ahí, en ese momento, cuando nosotros, como dijo Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y recuperé la razón. Meditó. Se dio cuenta que por el camino que venía no podía continuar. Y entonces alabé, adoré y di honra a Dios. Comenzó a reconocer a Dios, quién era Dios y lo que Él realmente podía hacer. Entonces Nabucodonosor recuperó lo que había perdido, pero ahora de una manera diferente, porque ahora Dios se lo estaba restableciendo, pero él estaba reconociendo la restitución y la restauración de parte de Dios, porque Dios mismo le estaba devolviendo el trono que por su soberbia había perdido, el trono que por vivir por sus propias emociones o pensando que podía solo con todo, había perdido. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que nosotros perdamos las cosas? A veces pensamos que, no me voy a comprometer porque para servir a Dios tengo que dejar de trabajar, No. Pero sí puedo decirte algo. Primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas esas cosas que mencioné después vienen por añadidura. Son la añadidura y a veces ponemos en el centro la añadidura y lo corremos a Dios. Y vamos atrás de la añadidura en vez de dejar que las bendiciones de Dios, como dice la palabra, nos alcancen. Y cuando entonces recuperó lo perdido, fue restablecido, entonces hubo un antes y un después. Un antes cuando Nabucodonosor no reconocía a Dios y luego que lo reconoció. En ese momento todo cambió y vino lo que dice el versículo 37. Y Nabucodonosor dijo: ahora yo
vino el ahora yo en la vida de Nabucodonosor. Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Dice el versículo 36, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron. O sea, él no tenía que buscar a nadie, sino que ahora lo venían a buscar. Ya no tenía que estar abrazando, cuidando y enorgulleciéndose y engordándose mirando la ciudad y sus riquezas, porque ahora era Dios mismo el que le estaba entregando. Porque todo comienza cuando nosotros elevamos la mirada. A veces pensamos, no, mi familia está perdida, mi situación, se me pasó el tren, no pude estudiar, no pude hacer las cosas, con la vida que llevo, trabajo todo el día, nunca voy a poder. Bueno, tal vez estás con tu mirada al ras del suelo y el Señor hoy nos llama a levantar la mirada, a dejar obrar el poder del Espíritu Santo que es capaz de transformarlo todo en nuestra vida, a corrernos del centro de la cena y dejar que Dios reine, a pedirle al Señor que Él sea el que esté digitando mi vida y a pedirle, Señor, abrí mis oídos espirituales porque cuando venga tu voz quiero reconocerla y poder ponerla por obra. Que no se me pase de largo en el camino de todos los días cuando vos querés hablarme y después venga el trato y tenga que clamar por misericordia en vez de poder caminar en tu gracia. Así que quiero invitar a que los músicos puedan acompañarme y vos puedas ponerte de pie. Y creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está llamando, porque la corriente de este mundo, sincera y literalmente, nos quiere tirar para atrás. ¿Sabes? Todo se va a poner delante tuyo para que vos no puedas reflexionar, no puedas razonar, para que vos te conviertas en un hombre y una mujer instintivos, que se maneja por emociones, que se maneja por sentimientos, que a la hora de tomar decisiones el apuro, la urgencia marcan el reloj de nuestra vida. Y entonces aquellas cosas por las que corremos, aquellas cosas por las que luchamos y muchas veces sufrimos, lejos de poder abrazarlas y retenerlas, parece que se escaparan como el agua entre los dedos. Entonces la familia se vuelve con dificultad, con falta de diálogo. Hay un ambiente hostil porque no está reinando el Espíritu Santo. Entonces comenzamos a tener la mirada hacia abajo y a estar enfocados en el problema, en el cotidiano. Comenzamos a vivir al ras del suelo. Sin embargo, esta palabra viene en esta mañana para que la tomemos y para que la retengamos, para que el poder del Espíritu Santo obre en nosotros y que no pase de largo, porque después, si no, viene el trato de Dios sobre nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No atesoren tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, donde los ladrones no lo roban, no lo hurtan. Que este sea un tiempo de poder elevar la mirada, donde podamos tener lucidez espiritual. ¿Cuántos quieren tener lucidez espiritual en este tiempo? Que la lucidez espiritual preceda nuestro caminar, porque es luz, y esa luz muchas veces
todas las veces en nuestra vida tiene que venir del cielo para que el camino se nos alumbre y podamos ser guiados. Este tiene que ser un tiempo en que nosotros tengamos que resistir a la corriente de este mundo y podamos salir de los lugares bajos y permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Mirar a Cristo y seguir adelante. Mirar a Cristo y caminar con dirección. Poner mis ojos en el cielo y decirle: Señor, obra, actúa vos. Me quiero correr del centro de la cena, del trono, Señor. Quiero entregarte el control para que vos seas el que comience a digitar cada uno de mis pasos. Guíalos, Señor, porque no quiero perder tiempo, no quiero lastimar a mi familia, no quiero en este tiempo, Señor, tomar una decisión incorrecta. No quiero, Señor, mal administrar mi tiempo ni los recursos que me diste. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte elevar nuestra mirada para que podamos recuperar la razón y alabar, porque con nuestra razón y nuestra mente, si está llena del poder del Espíritu Santo, vamos a alabar, a glorificar y a reconocer al único Dios verdadero.